El día de hoy traemos muy buenas noticias para el pueblo americano. Y es que el presidente Joe Biden acaba de afirmar que los trabajadores merecen los beneficios que ayudaron a crear ante la huelga del sector automotriz. Pues así fue como el presidente Joe Biden se pronunció a finales de la anterior semana, con un discurso sobre las negociaciones contractuales entre el sindicato United Auto Workers y las tres grandes compañías automovilísticas. Recordemos que actualmente en los Estados Unidos se está buscando, según el sindicato, aumentos salariales generales, por lo menos del 46% en 4 años. Estamos ante una gran huelga, el cual pone en presión al presidente de los Estados Unidos. Y tiene que responder ante las palabras del pueblo estadounidense. Los miembros del sindicato se declararon en huelga a mediana noche y se retiraron de 3 plantas: un centro de General Motors en Missouri, un centro de Stellantis en Ohio y una planta de montaje de Ford en Michigan. Vamos a ser claros, nadie quiere una huelga, pero se respeta que los trabajadores usen sus derechos y también se comprende las frustraciones. La Casa Blanca ha dicho que Biden ha seguido de cerca la evolución de las conversaciones y que fue informado 2 veces al día sobre su estado mientras viajaba la semana pasada tanto por India como por Vietnam. Antes de partir hacia Asia, Biden habló por teléfono con los ejecutivos de las 3 grandes fabricantes de automóviles y les instó a permanecer en la mesa de negociaciones. El presidente declaró que los beneficios obtenidos por las empresas automotrices se deben a la habilidad y el sacrificio extraordinario de los trabajadores y que esos beneficios no se han compartido con ellos. Los trabajadores merecen una parte justa de los beneficios que han ayudado a crear para las empresas. Biden, que ha prometido ser el presidente más favorable para los sindicatos, había recibido al presidente de la United Auto Workers, Shawn Fain, en el despacho oval a mediados del mes de julio, y ambos volvieron a hablar del Día del Trabajo. La Casa Blanca afirmó también el jueves en un post en la red social Twitter que Biden habría vuelto a hablar con él, así como con los líderes de las 3 principales empresas automovilísticas. Funcionarios de la Casa Blanca también subrayaron que Biden cree en la negociación colectiva y que ha deseado un acuerdo que refuerce los puestos de trabajo para la clase media. El asesor económico de la Casa Blanca, Jim Sperling, ha actuado también como una persona de contacto en cuestiones claves relacionadas con el sindicato y con las empresas automovilísticas. Se ha coordinado con el secretario de Trabajo en funciones, según informó la Casa Blanca. Antes de la huelga, Biden afirmó en declaraciones el Día del Trabajo que no le preocupaba una huelga por parte de la United Auto Workers hasta que ocurra. Sin embargo, también se advirtió la semana pasada que la huelga podría llegar a producirse, y eso fue lo que sucedió. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es lo que pide el sindicato? El sindicato busca aumentos salariales generales del 46% en 4 años, una semana de 32 horas con 40 horas de pago, el restablecimiento de las pensiones tradicionales para los nuevos empleados, la representación sindical de los trabajadores en nuevas plantas de baterías, la restauración de las pensiones tradicionales y la eliminación de los niveles salariales. Los trabajadores de las plantas de ensamblaje de mayor escala del United Auto Workers ganan alrededor de $32 la hora, más los cheques anuales de participación en las ganancias. En la planta GM se ofrece un aumento salarial del 10% bajo un nuevo contrato de 4 años. Junto a esto, 2 pagos únicos adicionales del 3%. También ofrece un pago de inflación de $6,000 a $5,000 más en sumas globales
para proteger contra la inflación el contrato y un bono de ratificación del contrato de $5.000. La compañía no dijo cuándo entrarían en vigor estos aumentos salariales o las otras prestaciones. Recordemos que en el año 2019, la United Auto Workers declaró una huelga que duró 40 días en todas las plantas de GM en Estados Unidos. Esto costó al fabricante de automóviles $3.600 millones. Un informe también dado a conocer a mediados del pasado mes de agosto cifró en $45.000 millones el costo para el sector de una huelga general de tan solo 10 días en las 3 fábricas estadounidenses. La United Auto Workers ha acumulado un fondo de por lo menos $825 millones para apoyar económicamente a sus afiliados en caso de huelga. El fondo pagaría a cada afiliado $500 a la semana durante el tiempo que estén sin trabajar. Pues estas presiones que está recibiendo actualmente el gobierno estadounidense dejan mucho que desear, y más en estos momentos en el que el presidente Biden está moviéndose prácticamente por todo el mundo con lo último que le queda en su agenda presidencial. Pues tan solo en este próximo día jueves de esta semana, Biden y el presidente de Ucrania, Zelensky, se estarán reuniendo en la Casa Blanca. Así es, el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky se están reuniendo este próximo jueves, ni más ni menos que en la Casa Blanca. Fue así como lo anunció Jake Sullivan, el principal asesor de exteriores de Biden, quien incidió en la importancia de que ese encuentro se produzca justo después de la cumbre, que fue la semana pasada entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano. Ciertamente, este encuentro va a llegar en un momento crítico, ya que Rusia está buscando desesperadamente ayuda de países como es Corea del Norte. No se han hecho públicos exactamente los detalles de esta reunión, pero tras la misma, el mandatario ruso afirmó en declaraciones a la televisión pública que existe un espacio para la cooperación militar y espacial con Corea del Norte. Además de reunirse con Biden, Zelensky también verá la próxima a los líderes demócratas del Congreso. El encuentro en la Casa Blanca se va a producir luego de que Zelensky participe en la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los líderes de todo el mundo se reúnen para abordar los problemas actuales más importantes y pronuncian sus discursos ante sus pares. Biden y Zelensky tienen previsto intervenir el día de mañana martes, mientras que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien asiste en lugar de Putin, se espera que hable el próximo sábado. El encuentro se producirá en un momento en el cual Biden también está intentando convencer al Congreso para que apruebe $24.000 millones en ayuda humanitaria y militar para Ucrania, donde, como bien sabemos, la contraofensiva está dando resultados menos satisfactorios de lo esperado por muchos legisladores en Washington. En concreto, un número creciente de republicanos en la Cámara de Representantes han estado intentando reducir la asistencia militar y criticando lo que consideran como un cheque en blanco para Ucrania. Esta será la 6ª reunión bilateral entre Biden y Zelensky desde que el estadounidense asumió la presidencia en enero del año 2021. Las 2 primeras tuvieron lugar en la Casa Blanca. Una fue en septiembre del año 2021, antes del inicio del conflicto, y la segunda fue en diciembre del 2022, el cual marcó la primera visita al extranjero de Zelensky desde el inicio de la invasión rusa en febrero del año 2022. Este tercer encuentro se llevó a cabo en Kiev en febrero de este año, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión rusa. La 4ª reunión tuvo lugar en mayo, que fue al margen del G7 en Hiroshima, Japón, y la 5ª en julio durante la cumbre de la OTAN en Vilna. Esperemos que esta reunión sea para beneficios mutuos, tanto para Estados Unidos como para Ucrania.